Fabi, ¿no te deja? Probá Ahora, ahora. Mari, ahí está, ahora ahí está. está, perdón, susto, encima me habla en inglés. Digo, bueno, vamos con la formalidad. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá nos encontramos, no mentira, sí, está bien. Buenas tardes a todas las que están acá presentes, si hay alguno, también, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener otro encuentro lindo desde charlas compañeras. Yo soy Fabiana, bueno, ya hablo Paola, ya hablo Marisa, debe estar Alicia por ahí, deben estar otras compañeras nuestras también ahí, dando vuelta. Hoy vamos a tener una charla con las compañeras, bueno, Marina Salomón, que es psicóloga social, coordinadora del equipo de Rosario de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. ¡Wow! Linda provincia. Militante feminista ella también. Carmina Ciarata, docente, profesora de historia. El ruidito es porque no puedo apagar el sonido del WhatsApp, disculpen, ¿no? Este, mm, Docente, profesora de historia, integrante del equipo de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de Santa Fe y también militante peronista. Así que bueno, las dejamos bueno, las dejo, quiero decir, con ellas para que hablen un poquito de lo que se va a tratar la charla de hoy y voy a ir muteando mi micrófono si no me van a matar porque a cada rato hace ruido. Disculpen, ¿eh? Y bienvenidos. Bueno, ¿ya arrancamos? Bueno, dale, dale. No, no, igual me presento y arrancás vos, Mari, así haces la presentación más política que te sale divina. Yo soy Carmiña, con ñ, no es Carmina, como decía la compañera Fabi. Y bueno, es un placer andar por acá, de verdad. Le doy la palabra a Marina, así empezamos. Bueno, buenas tardes, compañeras. Yo también, nosotras con Carmi queremos agradecer profundamente la invitación a este espacio, a esta charla compañera, que justamente venía pensando que estamos en un espacio de compañeras militantes y sindicalistas también, y para nosotros eso es muy sensibilizador porque durante muchos años encaramos una lucha gremial para poder titularizar los cargos en el equipo de educación sexual integral y que a través de eso pueda institucionalizarse la ESI como política pública dentro del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Así que nosotras abrazamos a las mujeres sindicalistas porque fueron las que nos acompañaron en esa lucha que nos llevó muchos años y que finalmente logramos conseguir la titularización de 40 compañeras y compañeros del equipo provincial de educación sexual integral. Así que bueno, la verdad que estoy así como con todo el recuerdo de esa experiencia. Y con Carmi, cuando nos extienden la invitación, nosotros tenemos esta característica de pensar las charlas, porque estamos muy atravesadas por la educación popular, entonces en general armamos charlas que son muy participativas, pero a su vez también, porque el tema que nos convoca, que es la educación sexual integral, de alguna forma nos atraviesa en nuestras propias biografías personales. Entonces es muy interesante lo que cada una va sintiendo, lo que cada una puede poner en palabras en relación a la educación sexual, porque de alguna forma, y sobre todo las mujeres, eh, fuimos educadas bajo algún modelo de educación sexual. Y hasta incluso muchas veces desde el silencio también, ¿no? Cuando a uno está diciendo que de algún tema no se habla o no se menciona, también está educando. Es una forma de educar. Entonces, necesariamente cuando estamos participando de una charla con compañeras, con compañeros, es muy interesante poder recoger las voces de lo que va sucediendo, de lo que nos va pasando, cómo nos va interpelando este tema que nosotras hoy venimos a convidarles de alguna forma. En nuestra provincia, nosotros vamos a hablar mucho de la experiencia en la provincia de Santa Fe, pero eso no invalida que en muchas provincias de nuestro país también esté sucediendo la ESI, ¿no? Con diferentes formas, con diferentes líneas de trabajo, de acción, pero siempre está sucediendo. En algunas con más incidencia y en otras con mayor dificultad. También eso está bueno para que
que lo podamos conversar, porque bueno, estamos acá y somos de diferentes lugares geográficos, y también estaría bueno que cada una pueda a lo mejor contarnos qué es lo que pasa en su propio territorio, o lo que conocen en relación a la implementación de la ESI. Pensando centralmente en esto de la ESI y el Ni Una Menos, a nosotros lo que nos posiciona desde un lugar de pensar a la ESI no solamente como una política pública que debe ser garantizada, sino también como una política de cuidado. La ESI tiene una línea que tiene que ver con el cuidado, con la afectividad, que es un eje central en el trabajo dentro de las instituciones escolares, y también en otros espacios que después de tantos años de que está sancionada la ley, ya también se está trabajando desde la ESI en espacios más comunitarios, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la salud, digamos, ya es una perspectiva propia que atraviesa muchos espacios que tienen que ver más con lo comunitario. Entonces, no sé si la compa comparte el power que preparamos, porque Sí, yo si no sí, empiezo ya lo estoy compartiendo, está en la primer diapo. Ahí ya está compartido, ahora Mari. yéndome totalmente del protocolo. Bien, buenísimo. Bueno, más o menos esta Filmina ya digo Filmina y me siento Alberto ahora, Alberta. Esta Filmina ya más o menos se las estuve compartiendo, digamos, contando de qué tenía que ver el trabajo de la ESI, del equipo de educación sexual integral en nuestra provincia, pero básicamente nuestro rol principal tiene que ver con la formación docente, que ya no llamamos formación, sino que llamamos espacios de reflexión crítica, como podría ser también porque no pensamos en un compartir asimétrico, sino que hay un aprendizaje de ida y vuelta, y la docencia tiene mucho para decir después de tantos años en relación a la educación sexual integral. Entonces nos gusta pensar en espacios de reflexión crítica, donde podamos informar, donde se pueda sensibilizar, donde se conozca el marco normativo que acompaña a la educación sexual integral, y donde podamos pensar nuestras propias prácticas pedagógicas y didácticas para implementar de manera curricular los contenidos que indica la ley y las resoluciones que salieron con posterioridad a la ley. Porque como la ley 26.150, que es del año 2006, eso más o menos, ¿alguna pudo leer la ley? ¿Conoce qué dicen los artículos? ¿Tuvo acceso o no? Porque también ahí han tenido conocimiento de qué dice la Ley de Educación Sexual Integral de nuestro país, que a todo esto es uno de los pocos países que cuenta con una ley de ESI con una mirada integral. Bueno, básicamente Perdón, la ley Marisa, es una ley ¿querés muy pasar pequeña que de se placa? sanciona en el año 2006, y que a partir del 2006 en adelante nunca se retrocedió, todo lo contrario, sino que se fue nutriendo. Sí, yo la leí mucho. Ley de identidad de género, sí, bien. Bueno, la ley de identidad de género es una ley que surge con posterioridad a la ley de educación sexual integral, pero que son profundamente hermanas y que nos ha venido muy bien para poder brindarle a la docencia un trabajo desde la seguridad, que lo que van a garantizar los derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes está encuadrado en una normativa vigente y que debe ser respetada en nuestro país. Entonces, para nosotros, todo el plexo normativo que surge con posterioridad a la Ley de Educación Sexual Integral, pensemos que es una ley que ya está cumpliendo 17 años, la ley de ESI. Piensen todo lo que se conquistó en materia de derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, porque en definitiva estamos hablando de eso, todo lo que se conquistó con posterioridad a la ley. Si quieren, pasamos de placa, como para poder hacer un recorrido por el marco de derechos, por el marco normativo, que seguramente simplemente lo voy a nombrar porque ya muchas lo deben conocer.
Ujú. Pasemos otra más. Bien. Ahí Bueno, está. bien. Dale, Carmen. Bueno, es importante que podamos, después, acá mira, justo Rosana está diciendo, después les podemos compartir el Power para que lo puedan, a lo mejor Marisa puede compartirlo por los correos de donde se inscribieron. No se preocupen en hacer capturas o sacar fotos, porque eso lo podemos compartir. Esta primera placa en relación al marco normativo viene como a plantearnos esta cosa de pensar que las leyes caen como de una situación sacra, que caen del cielo, ¿no? Y si se fijan en las fechas de estas convenciones, del aporte de la lucha de los derechos humanos a esa ley 26.150, podemos recorrer, fíjense, el Pacto de San José de Costa Rica en el 69, CEDAW en el 79, 1994 Belém do Pará, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades del 2006. Esto podríamos decir que es como nuestro paraguas internacional, que son los pactos que firma nuestro país previo a la sanción de la ley 26.150, y a mí más que como paraguas me gusta pensarlo en un colchón, ¿no? Que es desde donde partimos para poder pensar desde dónde se funda la necesidad de la sanción de la ley 26.150. En la próxima placa, Mari, si querés pasarla, comenzamos a ver acá el marco normativo nacional y hacemos como un recorrido hacia atrás y posterior a la ley. Fíjense que ahí le damos centralidad al 2006, que es la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Educación Nacional. Previamente encontramos la Ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la protección integral de los derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes, que es también otro puntal poderosísimo para la ley de ESI, ¿sí? Luego del 2006, y esto acá es importante que podamos pensar en el contexto de sanción de la ley, ¿no? Por ejemplo, la palabra género no aparece en nuestra ley del 2006. Por eso cuando hablamos de marco normativo, nos gusta hablar de plexo normativo y cómo todas las leyes que ampliaron derechos, las 26.000, las de Néstor y Cristina, ¿sí? Las que vienen después del 2006, vienen a complejizar la ley 26.150, pero sobre todo a ampliar y legitimar derechos para todas, todos y todes, ¿sí? Ahí hay una específica en el 2008, que es bien específica de educación, que es la sanción de los lineamientos curriculares para la ESI. Todo lo que tenga que ver bien específico con lo que es educación lo vamos a nombrar, pero no vamos a ahondar muchísimo porque entendemos que es otro espacio, pero para el juez tener lineamientos curriculares es una situación, otro puntal, ¿sí? Importantísimo para la ESI, porque es de donde están escritos cuáles son los contenidos que deben trabajarse por nivel educativo, que hay que trabajar en el nivel inicial, que hay que trabajar en primaria de acuerdo al ciclo, que hay que trabajar en secundaria, que hay que trabajar en formación docente, ¿sí? La otra ley que tenemos acá, que no la vemos por los conflictos de la... Yo Sí, hago, Mari. hago un solo aporte, porque me parece Sí. interesante, ya que estamos entre compañeras militantes. A nosotras, la posibilidad de tener estos lineamientos curriculares fue y es una herramienta fundamental para posicionarnos frente a aquellos discursos que bajan una línea falaz en relación a la ESI, como esto que seguramente han escuchado de que les enseñan a los chicos de jardín a masturbarse, les tienen permitido o les hablan de aborto en la primaria. Bueno, no, en realidad nosotros tenemos esto justamente, lo que dice Carmi, un marco normativo donde los contenidos se piensan de manera gradual, según la edad con la que se está trabajando, y siempre con la mirada didáctica pedagógica de la educación sexual integral. Entonces, es fundamental tener presente eso, que no se da cualquier cosa, no cualquier cosa es
sino que hay contenidos que están fijados y aprobados por el Consejo Federal de Educación. Y eso fue una conquista muy grande. Tal cual. El Consejo Federal de Educación es donde se reúnen todos los ministros y ministras de cada provincia, ¿sí? Las decisiones se toman de manera federal, con el ministro ministra de Educación de la Nación. Después tenemos todas estas leyes que yo les decía, 2010, 2011, si querés pasar, Mari, a la otra placa. Tenemos la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, para erradicar, prevenir y sancionar la violencia de género, matrimonio igualitario, ley de identidad de género. 2015 es otra ley muy poderosa para pensar el Ni Una Menos también, que ahora después lo vamos a volver a recuperar, pero es la ley 26.234, 27.000, que es la de educar en igualdad, ¿sí? Está en consonancia. En Santa Fe, por ejemplo, está dentro del calendario escolar, ¿sí? Pudimos lograr eso, ya creo, a partir del 2017 está en calendario, Mari, ¿está bien? Sí, a partir del 2017 está en el calendario escolar, y tiene que ver con una oportunidad que se encuentra en las escuelas, en el contexto del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra las Violencias por Motivos de Género, con la violencia contra las mujeres, y es la oportunidad de mostrar o lo que viniste trabajando durante el año, o el momento para decir, bueno, este es el momento para comenzar a trabajar las violencias de género en las escuelas. Acá tenemos otro hito importante para educación, que es el 2018, otra resolución del Consejo Federal de Educación, donde se organiza los núcleos de aprendizajes prioritarios por nivel, ¿sí? Esta sanción se da en un contexto de mucha resistencia a la ESI, donde, no sé si ustedes se acuerdan de toda esta movida de con mis hijos no te metas, unas instancias de mucho mito, de mucho miedo, como decía Mari, esto de pensar que las docentes enseñábamos a masturbar, a que habilitábamos a que todo el mundo fuese homosexual, que todo el mundo se transvistiera, o sea, de verdad como instancias de mucha violencia verbal en relación a lo que sucedía con la ESI. Y estos núcleos de aprendizaje prioritarios vienen a decir, bueno, esto es lo que hay que priorizar por nivel, esto es lo que hay que enseñar en nivel inicial, esto es lo que se trabaja en el nivel primario y esto en secundaria, ¿sí? Después aquí tenemos 2019 y 2020, la sanción de la ley Micaela. La que no se ve en el 2020 es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que no está en este marco normativo, pero que también es fundamental para nuestro plexo, es el decreto para poder inscribirse en los DNI como persona no binaria con la X. ¿Sí? Ese es otro. Y también sumamos que no está en la ley Lucio, que también es una instancia de mucha importancia para el contexto en educación. Mari, si querés pasar. Bien. ¿Esto querés contarlo, Mari, lo de las resoluciones en Santa Fe? Sí, perfecto. Bueno, nosotras, como yo les decía antes, el equipo de ESI tiene una historia y un recorrido en la provincia de Santa Fe que data desde el año 2008. Y que de manera sostenida y zigzagueante, me gusta decir a mí, porque no fue lineal, hubo momentos de mucho avance y crecimiento y otros que estuvimos como más planchadas. Ustedes piensen que hasta que nosotras logramos titularizar los cargos, la ESI dependía de la gestión de turno, digamos, y ya llevamos trabajando en el ministerio y atravesamos, esta sería, en mi caso, la tercer gestión que estoy, digamos, transitando dentro del Ministerio de Educación, y en el año 2013 se logra que el Ministerio de Educación de la provincia saque una resolución que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad autopercibida en el tránsito por el sistema educativo. ¿Esto qué significa? Que mientras el niño, la niña, la niñe
esté gestionando, tramitando o en proceso de acceder a su DNI por el cambio de identidad, o si no lo quiere tramitar en ese momento, se le debe respetar el nombre autopercibido en todo lo que tiene que ver con la comunicación interna e institucional dentro de la escuela, digamos, ¿no? De la escuela, del instituto superior, del nivel primario, secundario, o donde estemos acompañando a un niño en esta situación. Entonces, todo lo que son los registros internos tienen que tener el respeto por ese nombre autopercibido. Obviamente que no se baja así, se dice, bueno, porque tenemos esta resolución, hacemos esto, sino que hay todo un trabajo de sensibilización, incluso, y acompañamiento con las familias también, ¿no? Porque a veces se presentan estas situaciones de que la institución acompaña, pero las familias no, porque tienen temor, porque tienen desconocimiento, porque no saben. Entonces, de alguna forma, la institución escolar aloja y acompaña cuando se presentan este tipo de situaciones. Después, otra resolución que es del año 2021, que una vez que que estas personas hayan realizado el cambio de DNI, toda la documentación oficial, ya sean títulos, certificaciones, constancias, emitidas por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, son de alguna forma cambiadas y se coloca el nombre que tiene la persona en el momento de solicitar. Entonces, ahora incluso esa gestión se agilizó con una nueva resolución y es mucho más sencillo que estas personas puedan acceder a iniciar el trámite, el expediente, para poder hacer el cambio en los títulos oficiales que otorga el Ministerio. Ahora es simplemente completar un formulario, se eleva esa solicitud y ya se emiten todos los certificados con el nombre solicitado. Y después tenemos una resolución que es del año 2014, que en esto justamente, y el tema que nos convocó, que tiene que ver con el Ni Una Menos, es una resolución que permite iniciar un procedimiento frente a situaciones que el personal docente y no docente tiene vinculadas a violencia de género. Entonces se otorga una licencia especial. ¿Y por qué marco esto y por qué para nosotras es tan significativo? Porque con anterioridad a esta resolución, cuando se presentaban compañeras docentes o no docentes transmitiendo que estaban atravesando una situación de violencia, la estrategia interna para poder ayudar a esa compañera era que tramite una licencia psiquiátrica generalmente, con todo lo que esto significa, ¿no? Y pensemos lo que implica que una compañera docente haga o cuente esta situación en el ámbito de su trabajo y que la respuesta la respuesta administrativa sea solicitar una licencia psiquiátrica. Cuando ya sabemos que se nos acusa de ser locas, histéricas, exagerar las situaciones y demás. Entonces esto para nosotros marcó un presente sumamente importante porque ahora la compañera puede tramitar esta licencia y tener el acompañamiento desde un área del Ministerio que se llama Bienestar Docente. Bien, seguimos. Esta licencia por violencia de género, hay otras experiencias provinciales también. Yo ahora no recuerdo que otras provincias las tienen, pero de las 3 resoluciones que yo les mencioné antes, hay varias provincias que también las tienen implementadas. Bueno, y acá de qué hablamos cuando hablamos de ESI, que ya más o menos ya lo fuimos contando, queda un poco redundante, pero para compartirles el primer párrafo que dice la ley, que tiene que ver con que todos los educandos, chicos, chicas, chiques, adolescentes, tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos escolares, ya sean de gestión pública o privada, y desde el nivel inicial en adelante. Y se entiende que la educación sexual integral, el concepto de educación sexual integral, articula los aspectos biológicos, psicológicos, afectivos, éticos, políticos, históricos, y podemos seguir
porque la ESI es interseccional en sí misma. Entonces podríamos seguir, ¿no? Étnicos, Obvio. de clase, de raza, ¿m? Y así podemos seguir tirando de otros aspectos. Se entiende cuando hablamos de educación sexual integral. Pienso, Mari, ¿se me escucha bien que me puse auriculares ahora? Que acá llegó toda la familia y es un caos. Bien. Pienso, fíjense en la importancia de este primer artículo, que el sujeto político de la educación sexual integral, desde la primer letra de la ley, son les pibis, ¿sí? El derecho al acceso a la educación sexual integral es de los estudiantes, de los educandos, dice acá, ¿no? Pero eso marca, por eso yo les decía cuando hacíamos el recorrido del marco normativo, la fuerza que tiene también la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del 2005 para pensar en esta ley solamente un año después, ¿no? Sí, Pasemos total. a la otra placa, Mari. Sí, ahí estoy viendo, bueno, los objetivos de la ley. A mí me gustaría, Ujú. después estos materiales se los vamos a compartir y también Sí. para no Para no leer, aburrir sí. monótono el encuentro, nos centramos en el quinto objetivo de la ley, que, como dijo Carmi, la ley estratégicamente, porque nosotras tenemos una historia y tenemos que agradecerles a tantas compañeras que nos allanaron el camino, que acá en Rosario tenemos grandes exponentes de militantes feministas y por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y así en cada provincia de nuestro país, porque sí que la militancia feminista es bien federal y pluripotente. Entonces, las compañeras logran disfrazar la palabra género y agregar en este quinto objetivo de la ley, procurar igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Estamos hablando del año 2006, una ley que se sanciona entre gallos y medianoche y casi secuestrando o dejando escondida gente en el baño para que no se oponga Voten al en tratamiento contra. de la ley. Entonces, las estrategias y el cabildeo de esta época fue impresionante. Alguna vez habría que escribir la historia, la antesala de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, y que, bueno, y que no es casualidad que varios de los personajes que están en este momento en campaña la tengan como, bueno, como ataque permanente en sus plataformas políticas. Estaría bueno que pensemos qué es lo que pasa, qué poder tiene la ESI que enoja tanto y molesta y bueno, y genera tanta crueldad en algunos discursos, cuando en realidad estamos hablando de un paradigma sumamente afectivo y que tiene que ver con el que chicos y chicas tengan acceso a la información, porque no es un adoctrinamiento, es poder empoderarlos en sus derechos y en sus obligaciones también. Así que bueno, este quinto objetivo de alguna forma fue el que nos permitió avanzar, avanzar, avanzar y empezar a problematizar en torno a la perspectiva de género. Y que, bueno, justamente teniendo este quinto objetivo, teniendo ahora la Ley de Protección Integral contra las violencias hacia las mujeres, teniendo una ley de educar en igualdad, que como decía Carmi, implica que se garanticen jornadas para trabajar la problemática, para sensibilizar y para prevenir las violencias machistas. Entonces, bueno, todo esto va armando un combo muy interesante desde el ámbito educativo para poder, bueno, trabajar con un aval y con un sostenimiento la garantía de estas políticas públicas, estas miradas, estos avances en términos de derecho. Bueno, y Mari, ahora ¿querés que es como pasemos? Sí, pasemos a la ahí otra. pasamos a la otra Bien. plantita, es un poco para mostrar la parte lúdica que tiene la ESI y bueno, que podamos jugar un ratito. Sí, y está bueno, fíjense la pregunta, esto lo trabajamos mucho con docentes, como para pensar también cuál es nuestro punto de partida, ¿no? ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando pensás en la educación sexual que recibiste?
Quizás estaría bueno ahora, si quieren ir escribiendo y vamos leyendo en el chat, Sí. ¿qué palabra, una sola palabra que se nos venga a la mente inmediatamente cuando pensamos en la educación sexual que tuvimos cuando fuimos pibas? Sexy, Ignorancia, sexista, secreto, secreto, mala, prohibido, represión. represión, pecado, nula, escasa. Sexualidad igual a reproducción. ¿Hay un varón? Aquí. Vergüenza. Sí. Sí. Igual vamos a seguir hablando en femenino, Daniel, porque sos uno solo. Ser madre. De eso no se habla. Hay 3 Mm, compañeros, ¿eh? Hay 3 varones. Ah, bien. Bueno. muy bien. Bueno, fíjense que todas estas palabras tienen que ver, si querés pasar, Mari, a la próxima placa. Em, este trabajo lo realiza Graciela Morgade, que es una de nuestras popes intelectuales de la ESI, y ella en su libro empieza como a ordenar la educación sexual que ha recibido, ¿no? La que ella lee en el sistema educativo de nuestro país. Y habla de una educación sexual biologicista, una biomédica, una moralizante, y la pone ahí como en comparación todo el tiempo con la ESI, que significa esa I que no está en las otras educación sexual que ella ve. Fíjense que en todas estas palabras que a nosotros nos aparecen cuando pensamos rápidamente en sexualidad, aparece la reproducción, ¿sí? Aparece la cuestión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, aparece el miedo, aparece el doctor Miroli y el Fleco y Male, no sé si se acuerdan, las más 40 de la década del 90, con lo que implicó ese mensaje tan médico en relación a la sexualidad por la epidemia del HIV. ¿En qué momento se daba la educación sexual? Generalmente era en septiembre, porque empezaba la primavera y las hormonas, y en séptimo grado o en quinto año, ¿sí? La marca de toallitas enseñándonos cómo higienizarnos cuando íbamos a menstruar, las reuniones de nenas por un lado y los varones por otro para poder hablar de lo que nos pasaba. ¿Quién daba esa educación sexual, no? Porque llamábamos al médico, llamábamos a la enfermera, nunca a la docente, ¿sí? Pareciera ser ahí como que había una cuestión de tabú. Y fíjense que otras de las palabras que aparece es prohibido, silencio, nula. Las monjas del colegio, dice Paula. Terrible la monja del colegio. Bueno, acá una vez una docente contó, cuento esta anécdota, de que ya tienen varios años, que fue a un colegio confesional, que después creo que podemos desarrollar esto de lo que tiene que ver la ESI en las escuelas confesionales y con las escuelas públicas, y dice que el aprendizaje que había tenido era que le habían dado como un cuadernito que decía 100 respuestas para decir que no, ¿no? Esto de, bueno, ahí esto de una educación en sexualidad altamente moralizante y desde el temor también. Ustedes trajeron palabras así, vergüenza, represión, miedo, de eso no se habla. Bueno, eso responde a un modelo determinado y a un contexto histórico determinado. Uh-huh. Y fíjense la importancia también, el jugo de naranja, ay, eso no lo termino de leer, pero El fíjense jugo de también, naranja no, esa no la conocía. Esa anécdota no la conocía. Bueno, después que la compañera la comparta.
Sí, 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 queremos saber ese mito. Es un mito que no conocía, el jugo de la naranja. Pero fíjense una cosa súper importante para que pensemos también, que muchas veces cuando preguntamos qué educación sexual recibiste, nos dicen ninguna, ¿no? Ese ninguna tiene por detrás una mirada biologicista de la educación sexual. Una mirada recortada. ¿Por qué? Porque quizás lo que no tuvimos, que también estaba mal que no tuviéramos, es una conversación que nos expliquen los métodos de anticoncepción, que nos expliquen sexo de parado no fecunda. Eh, que no nos digan cómo cuidarnos, cómo evitar embarazos no deseados, cómo evitar infecciones, pero nos estamos olvidando que toda educación es sexual. Y esto acá otra vez vuelvo a traer a Graciela Morgade, porque ella nos dice, el guardapolvo abrochado atrás, para que las chicas no podamos sacarnos el guardapolvo, es educación sexual. El sentate como una nena es educación sexual. No llores como una nena es educación sexual. ¿Sí? ¿Qué hace esa con tantos chicos? Es educación sexual. ¿Sí? Que las chicas tengamos actividades prácticas y los varones carpintería es educación sexual. Fíjense cómo empiezan a aparecer cuando rompemos esa primer mirada de pensar que la educación sexual es solo una mirada biologicista, empezamos a ver cómo nos fueron educando desde que se enteraron que íbamos a ser o nenas o nenes en la panza de nuestras madres. Desde ese momento comienzan a educarnos qué vamos a hacer y qué mujeres vamos a hacer de acuerdo al género de acuerdo al sexo con el que hemos nacido. Yo también quería hacer carpintería y jamás pude entrar a carpintería. Jamás. Y ahí lo bueno, Carmi, para traer, como para poder problematizar y repensar, es que estos modelos que venimos conversando, el moralizante, el biomédico, el modelo médico exclusivamente, hay una palabra que nunca incorporan y que tiene que ver con el placer. La sexualidad es placentera, debe ser placentera. Es un derecho. ¿Y qué es un derecho? Justamente, el derecho al placer forma parte de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y que son parte de la quinta generación de derechos humanos. Entonces, cuando estamos hablando de placer, estamos hablando de un derecho humano. Y cuando nos posicionamos desde ese lugar, nos tenemos, justamente ahí aparece esta alarma de poder prevenir las violencias también. Porque cuando yo estoy trabajando con chicas y chicos y podemos identificar que atraviesan situaciones que no les dan seguridad, que les da temor, que se sienten obligados a hacer determinadas cuestiones, bueno, eso justamente está alejado del placer. Y es en lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que reforzar para que no sucedan esas situaciones, que no haya forzamiento, que no estén, que puedan decir que no, que sepan que el decir que no los posiciona en un lugar de inferioridad, digamos, o de que, bueno, yo todavía no tuve relaciones y tengo determinada edad, entonces quedo afuera del circuito. El Pensar en consentimiento estas... es reversible. Exacto, y incluso para los varones también, ¿no? Porque Obvio. cuando nosotros hablamos de violencias machistas, también hablamos de ese proceso de socialización que atraviesan los varones y que les dice cómo deben ser para ser un varón exitoso, pensando en un varón, ¿qué características tiene ese varón exitoso? Heterosexual, blanco, dominante, con un estatus económico Proveedor. claro, un estatus económico ahí bien marcado, bueno, y demás. Entonces, también los varones fueron y son socializados en estos mandatos, digamos. Mandatos que tienen que ver justamente con la socialización del género, lo que decía Carmen. Desde el momento en que nos enteramos que hay una persona embarazada, preguntamos, ¿qué va a ser, nena o nene? Y a partir de ahí le empezamos a impregnar
un montón de cosas, como el color de la ropita que le asignamos, los juguetes que le vamos a elegir, cómo se va a pintar la habitación. Si estás Los embarazada de aros. una nena, te pones fea, y si estás embarazada de un varón, te pones más linda. Eso también tiene que ver con la educación sexual. Entonces, cada vez que abrimos ahí una puertita para entrar, la ESI te entra así tipo tsunami, porque hay muchas cosas para ver. Mari, ¿querés pasar a la otra como para que veamos, si no me equivoco, esta no porque es específica para docente, pero pasemos a la que viene? Bien. Entonces, acá empezamos como a definir qué es sexualidad entonces, ¿sí? Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud del 2006, que la ESI recupera, y que tiene que ver con poder pensar en una dimensión fundamental de las personas, ¿sí? Que se expresa a lo largo de toda la vida, y que tiene que ver en cómo se expresan lo que siento, lo que deseo, las creencias, cómo me quiero vestir, cómo quiero estar, qué hacer, qué roles, qué relaciones, con quién relacionarme, ¿sí? Y que sin dudas tiene interacción constante con esto que les decía Mari al principio, con factores que tienen que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo político, lo histórico, lo cultural, lo ético, lo religioso, lo espiritual, ¿sí? Fíjense la última oración que dice: la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. ¿Lo biológico es parte de esto? Sí, sin dudas, pero no es solo eso, ¿sí? En la próxima placa, fíjense que nosotras hicimos como un punteo, excede la noción de genitalidad o de relaciones sexuales. Pensar en sexualidad no es solamente pensar en relaciones sexuales o en genitalidad. Y acá aparece esta concepción integral de la salud, que también es de la Organización Mundial, que no se refiere solamente a pensar en la ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con cómo está esa persona en todos sus aspectos, ¿no? No solamente la ausencia de la posibilidad de no estar enfermo. Se relaciona con el placer, con la capacidad de elegir y la libertad. Implica atender a la dimensión afectiva y propiciar transformaciones en el terreno de las prácticas. A ver, la dimensión afectiva para la ESI es uno de sus ejes, que ahora lo vamos a ver, pero es importantísimo que podamos pensar en que esa de integralidad viene a pensar en el cuerpo, no solo como un cuerpo que está ahí, fisiológico, biológico, sino un cuerpo que siente, ¿sí? Y eso es importantísimo para pensar en la afectividad, en el cuidado, en estas mujeres y estos varones, en las personas trans, en las personas travestis, en las personas no binarias. En la próxima placa, a ver, Mari. Las perspectivas. ¿Esto querés ir vos, Mari? Sí, ya Bien. estuvimos así hablando Sí, bastante, ya pero le bueno, dije. Sí. las tres perspectivas que sostienen a la ESI tienen que ver con la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, en esto de pensar en lo que hablamos antes, ¿no? El proceso de socialización, en esta construcción histórica, cultural, y la perspectiva de diversidades sexuales y de diversidades en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los puntos que se trabaja mucho en la ESI desde el nivel inicial hasta prácticamente toda la escuela primaria tiene que ver con el contenido familias. Entonces ese para nosotros fue un contenido fundamental para poder empezar a visibilizar que las familias, el librito de lectura de mamá, papá, nena y nene, era justamente la figurita del libro, y que la realidad de cada niño, de cada niña, en cada niña, tenía que ver con una multiplicidad de formas de familia, ¿no? Hay mamás que criaban solas, hay niñas que estaban con la mamá y la abuela, hay niñas que estaban en contextos de lugares estatales de cuidado, digamos, iban a la escuela y su familia tenía que ver con los hogares a donde estaban. Bueno,
chicos y chicas que los acompañaban las tías, los tíos, bueno, y las familias homoparentales también. Entonces, a partir de ahí empezamos a incorporar esto de las diversidades de familias, las diversidades sexuales y el respeto y la valoración por todas esas formas. Y yo creo, y en esto es una mirada personal, pero también compartida por el equipo, que ya la educación sexual integral es una perspectiva en sí misma. Estas fueron como las patas que nos dieron el inicio y que de alguna forma enriquecieron a todo lo que después llegó y llega a ser la ESI, la demanda que tiene, cómo está instalada en la agenda pública y por sobre todo cómo es defendida por los chicos y por las chicas. Entonces ya es una perspectiva en sí misma. Tomó tanta relevancia y creció tanto en este tiempo que ya puede sostenerse con su propia impronta y podemos mirar todo ya con los lentes de la ESI, como en algún momento nos calzamos los lentes violetas y las compañeras de la segunda y tercera ola del feminismo nos enseñaron a que a través de esos lentes podíamos ver el mundo y sus injusticias de una con mayor claridad. La educación sexual integral ya tiene sus propios lentes y permite mirar y analizar y problematizar y molestar, porque a veces hay que meter un poquito el dedo en la llaga para que veamos qué injusticia o qué vulneración está sucediendo con un chico o con una chica, y bueno, ya tenemos nuestros propios lentes y también es una invitación a que cada una de las que estén acá se lo puedan calzar y puedan acompañar en este proceso que justamente tiene que ver con eso, con una garantía de derechos y con poder empoderar en todo el territorio una política pública que lo que hace es que chicos y chicas vivan de una manera más feliz y más respetada sus sexualidades. Bueno, el próximo tenía que ver con los ejes. Exacto, exacto. A mí me parece, Mari, que esto podría ser como la última placa, porque después si no pasamos a las puertas y nos vamos a aburrir, porque nos ponemos en modo profes horribles, pero bueno, a veces es importante como organizar este marco sobre todo para encontrar la respuesta de por qué la ESI, por qué hay que construir ESI para que no haya más ni una menos, ¿sí? Porque es por ahí, si no comprendemos de dónde venimos, es difícil poder pensar qué es lo que puede hacer la ESI, ¿no? Estos 5 ejes es importante que los pensemos desde una mirada integral, ¿sí? Porque, a ver, no es lo mismo si yo trabajo métodos anticonceptivos y solamente doy una información de métodos anticonceptivos, que estaría trabajando el eje cuidar el cuerpo y la salud, ¿sí? Si yo no puedo pensar en qué pasa con las chicas a las que les dicen si usás forro es porque seguro andas con 1000 o seguro no me querés, o que no pueden ante una situación violenta posicionarse y decirles usa preservativo, ¿sí? Entonces, o que no sabe que tiene el derecho a ir a buscar preservativos a un centro de salud, a un hospital público de su localidad, ¿no? Entonces, poder empezar a construir estos ejes de la ESI en los contenidos escolares como una especie de red, ¿no? La profe de biología, que siempre fue la que nos enseñó los métodos anticonceptivos, bueno, claramente tiene que darle una mirada integral a ese contenido. Esa I de integralidad de la ESI, que además es incómoda, como dice Mari, ¿no? Porque viene a romper con privilegios milenarios de algunas grupalidades de varones hegemónicos por sobre las mujeres. Entonces, sí, claro que les vamos a pasarle un hermoso recursero con bibliografía y contenidos. Tenemos muchas cosas escritas desde el equipo y se las vamos a compartir, se las vamos a pasar a las compañeras de las charlas para que se los puedan pasar. Sí, Mari. Ahí hay que agregar, que lo estoy pensando ahora, esto lo comparto acá, digo, que la ESI también incomoda tanto porque se corre de una mirada y un mandato adultocéntrico también, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver justamente con esto de que a los chicos y a las chicas
a los pibis no los podemos llevar como maleta de locos sin que conozcan cuáles son sus derechos, sin que sepan cómo quieren vivir su sexualidad, sin que reconozcan que las situaciones que los incomodan pueden decir que no, sin que ese niño de 2, 3 años, cuando uno le dice, besa a la tía, dale un besito, no seas maleducado. No, en realidad si no quiere, bueno, tiene que ver con eso, con respetar que no está queriendo. A nadie le gustaría que le obliguen a dar un beso a otra persona que no tiene ganas. O sea, pensemos, ¿quién quiere? Bueno, nadie quiere, es una situación incómoda. Entonces, la ESI viene a traer eso, ¿no? Corrernos de estos paradigmas tan adultocéntricos y darle valor a las voces de los chicos y las chicas. Entonces ahí también viene a esto, a tamizar, a molestar, a romper con determinados esquemas que, bueno, están profundamente instalados en nuestra sociedad. Exacto. Claro, totalmente. Bueno, y una cosa que me gustaría antes de que pasemos a las preguntas es, pues son las 8 en punto, muy bien, Salomón. Carminia, Muy ¿puedo bien, así dejar de tenemos- compartir sí. el PowerPoint? Sí, sí, ¿Ya porque está? en realidad sí, ya está, Mari. Bueno. Recuperar como para que pensemos, ¿no? La Ley de Protección Integral de las Mujeres dice prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? El tercer verbo que recupera, el verbo que recupera la ESI, tiene que ver con pensar en erradicar esas violencias, ¿no? Entonces, es ahí como el punto en el que la ESI viene a ser tan importante para pensar ese mundo que deseamos, ese mundo al que aspiramos, en el que ya no haya violencias, no solo contra las mujeres cis, sino contra las mujeres trans, las mujeres, las travestis, y también sobre otros varones que no son esos varones hegemónicos, ¿sí? Hay que pensar en que la violencia machista no es solamente verticalista, ¿sí? Contra las mujeres y los cuerpos feminizados, sino que también es horizontal, contra esos varones que decía Marina antes, que no coinciden con ese modelo perfecto de ser varón. ¿Sí? Y ahí entran otra vez las interseccionalidades a pensar en cómo se violentan entre varones cuando las violencias a los varones homosexuales, las violencias a los varones que no son blancos, a los varones que no son ricos, ¿sí? Si se acuerdan las palizas de los rugbyers a las personas en situación de calle, esas son violencias machistas que también hay que revisar, ¿no? Entonces el desafío está planteado desde ese lugar, ¿cómo erradicamos las violencias contra las mujeres? No sé si, Pau, ¿querés que comencemos con la ronda de preguntas o como ustedes quieran? Sí, ahí va Marisa. Sí, Un cambio sí. de roles. Sí, hubo muy un bien. cambio de roles por una urgencia que tuvo la persona que las iba a hacer, así que me tendrán que volver a escuchar a mí. Bueno, hay unas preguntas que nos habían dejado en nuestro formulario de inscripción. Una de ellas es, me gustaría que hablaran sobre cómo llevar ESI a las cooperativas de trabajo. No sé si... Bueno, justamente es un poco lo que comenté al principio, digamos, la ESI, si bien es una ley que lo que hace es regular el ejercicio y el trabajo de la educación sexual integral dentro de las instituciones escolares, después de tantos años y de ver que, bueno, justamente era un tema de interés comunitario, y la dimensión sociocomunitaria es una de las fundamentales en la ESI, se puede trabajar perfectamente en cualquier ámbito, con personas adultas, con niños, con niñas, con adolescentes. El año pasado, no, el primer año de pandemia, el 2020 fue, el Ministerio de Educación de la Nación, que tiene un equipo nacional de educación sexual integral, organizó una formación, una capacitación que se llamaba ESI y la dimensión comunitaria, algo así. Y ahí invitaron a organizaciones sociales, bibliotecas populares, centros comunitarios, a participar de esa formación y compartirles, bueno, materiales
y recursos para poder llevar la ESI a los ámbitos más comunitarios. Eso es posible, todos los materiales de educación sexual integral están subidos a la página del Ministerio de Educación de Nación, edu.ar, buscan ahí educación sexual integral en una pestañita y van a ver la cantidad de recursos. Hay una pestaña que dice ESITECA, que es una, no les puedo explicar, hay millones y millones de recursos para trabajar, y ahí van a encontrar recursos más específicos para llevar a los ámbitos comunitarios. Esa es una posibilidad. Sí, Bueno, otra instancia es Ley Micaela también, ¿sí? Que es También. importante que sepamos porque la Ley Micaela es una ley que está, diríamos, como por fuera de lo que es el Ministerio de Educación para los poderes legislativo, judicial, y para, por ejemplo, en Santa Fe se trabajó mucho en salud, en los municipios, en las comunas, o sea, hay ahí como, la ley Micaela, como está, no tiene como una intencionalidad en educación, también es una instancia muy poderosa para trabajar en ese tipo de grupalidades. gracias a las dos. Bueno, tenemos una pregunta de Mariela Valenzuela, que creo que está presente, que nos la dejó en el formulario, y dice, ver la posibilidad de capacitar a equipos de salud sobre ESI. No sé si es, a ver si Sí. está Mariela por ahí, puede ampliar Claro, esa pregunta. Ahí está Hola, Mariela. sí, Sí, habla Mariela. estoy. No, que me preguntaba con respecto a que se dan programas, bueno, acá en Buenos Aires, sí, se hacen entrega y, perdón, no me expreso bien. Se hacen operativos de salud, ¿sí? Y no le capacitan o no le preguntan cuando a los niños, adolescentes, ¿sí? La posibilidad de cómo quieren sus métodos anticonceptivos, ¿sí? En general se hacen en chicos de 13, 14, 15 años, y entonces para esas personas poder ver la posibilidad de capacitar desde nuestros espacios, ¿no? yo me perdí un poco con la pregunta, pero entiendo que tiene que ver que no están escuchando qué método anticonceptivo quieren utilizar chicas o chicos de 13, 14 años. Exactamente. Por eso decís Por- que la forma tendría que ser capacitar al personal de salud, digamos. Exactamente. Yo soy personal de Bien. salud, por ejemplo. Claro, Y bueno, ese es todo un gran desafío, compañera, porque en realidad lo que nosotros tratamos de hacer es pensar en un discurso unificado en la perspectiva que tenga educación y salud, ¿no? Y básicamente esto se centra en la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, digamos, y en la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde ahí está exacto. marcando esto de, bueno, me sale el conocimiento progresivo, pero es esto de que pueden elegir en La capacidad función de progresiva. Ujú. la capacidad progresiva, de poder evaluar, digamos, qué habilidades psicosociales tiene una chica o un chico a los 14 años como para poder acceder a un método anticonceptivo, para poder garantizar una ILE o una IBE. Entonces, Exacto, eso es o que por ahí fundamental. son llevados por sus padres a estos operativos y no se les pregunta a ellos, en definitiva, solos, si realmente están decididos, no sé, el implante, por ejemplo, de Claro, las chicas. claro. Entonces, Es la que, elección, pero bueno, sería capacitar al personal para tener sí, Claro. esta perspectiva de poder avanzar con ellos, ¿no? Y que los chicos puedan también decidir, no solo porque son llevados por el adulto. Ujú. Fíjense pero que mirá, es interesante, porque las leyes existen para que eso suceda, ¿no? Como las leyes pasan a ser ahora puntos de partida, no de llegada, porque ahora lo que hay que hacer es territorializar esas leyes, hacerlas, convertirlas en verdaderos derechos para cada pibe y cada piba que necesite
esa atención. O sea, nosotras, por ejemplo, en un taller con pibes de primer año, les decimos, vos derecho a ir a un centro de salud, a un hospital, a partir de los 13 años, sola, sin acompañamiento de un adulto. Ahora bien, cuando ese pibe va al centro de salud o al hospital, ¿lo atienden? ¿La atienden como corresponde? ¿La atienden como sujeto de derecho que es? Claro. Puede ser que sí, como puede ser que no, porque el derecho tiene que ser ejecutado, tiene que, a ver, le falta territorialidad muchas veces a esos derechos. De hecho, recién había leído una pregunta, ¿por qué no dejan que salud vaya a las escuelas a trabajar la ESI? Porque muchas veces no se tiene esta mirada integral de la educación sexual y es difícil para la escuela decir, bueno, ¿quiénes van a venir a dar una charla? ¿Quiénes van a venir a acompañar a estos pibes? Y por otro lado, tampoco es que no se deja. La idea es poder trabajar de manera colaborativa y acompañándonos sobre todo entre agentes públicos del Estado que tenemos la responsabilidad justamente de garantizar derechos, pero bueno, poder hacerlo desde la misma perspectiva, ¿no? Porque de nada serviría que una operadora de salud o de justicia, digo, porque también muchas veces invita a abogadas y demás a dar charlas a las escuelas, y nos estemos posicionando desde miradas encontradas, ¿no? Uno está hablando de que chicos y chicas tienen derecho a ir al centro de salud, a elegir el método anticonceptivo que mejor les resulte, a conocer el cuidado de su salud integral, y de repente va una profesional de la salud que te dice, no, determinados métodos anticonceptivos no son para adolescentes. La pastilla del día después, que no se llama así, se llama pastilla de anticoncepción de emergencia, la pastilla del día después, si la toma a los 14 años, le va a generar esterilidad. Entonces, cuando empezamos ahí a encontrar esos discursos encontrados, es donde la escuela tiene que decir, bueno, nosotros acá trabajamos desde el marco de la educación sexual integral. En general, esto que yo conté de una manera muy burda, porque ya difícilmente nos encontramos con personas que trasladen eso, pero puede haber, porque no conocemos todas las realidades. Entonces, bueno, ahí la escuela está atenta a decir, bueno, invitamos al personal de salud, pero vamos a trabajar bajo la misma perspectiva. Y por otro lado, contarles que hay un programa que yo no sé si ustedes lo escucharon nombrar o lo conocen, que es el Plan ENIA, que depende del Ministerio de Salud. ENIA significa embarazo no intencional en la adolescencia, porque también se dejó de nombrar como un embarazo no deseado, porque en realidad el deseo, digamos, es sumamente singular, subjetivo, entonces no sabemos, hay adolescentes que desean quedar embarazadas a determinada edad. Entonces pensamos en eso, ¿no? En embarazos no intencionales, cuando el embarazo irrumpe y no está pensado, no es planificado. Bueno. Se creó un programa, que es el Plan ENIA, que trabaja en conjunto con los equipos de educación sexual integral y que determinadas provincias están adheridas al Plan ENIA. ¿Cómo es el acceso a esa adherencia? Es según la tasa de embarazo no intencionales que tenga la provincia. Por ejemplo, Santa Fe tiene una tasa muy baja de embarazo en adolescencia. Entonces, y también es relativo, ¿no? Porque digo esto y me contradigo. Tiene una tasa muy baja en el conglomerado general. Si uno hace un desglose, hay determinadas regiones de la provincia de Santa Fe, como puede ser el norte de Santa Fe, o determinadas barriadas en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Santa Fe, donde ese número crece. Pero para poder acceder al Plan ENIA, el conglomerado general tiene que dar un porcentaje para que se implemente el plan en la provincia. Y eso es justamente el trabajo sostenido entre salud y educación en el ámbito de la escuela, donde se hacen controles, charlas, capacitaciones, recursos y materiales bibliográficos, y donde se les otorga diferentes métodos anticonceptivos según la elección de cada chico o chica, pero con una accesibilidad muy alta, porque están en la escuela, digamos. Tienen muy accesible el control y los métodos anticonceptivos, y ha dado muy buenos resultados. Y esperemos que sea un programa que continúe también. Marina, Carminia, mira, hay millones de preguntas, pero bueno, ya estamos
digamos, en 1 hora y cuarto, quisiera, digamos, dar la mayor cantidad de información, pero bueno, es mucha. Particularmente nos gustaría leer algunos comentarios que hizo Adrián Rosa, que es un médico que hace medicina didáctica en las redes, y bueno, está presente, y a medida que ustedes iban hablando, iba haciendo algunas acotaciones que por ahí me gustaría leerlas, a ver si alguna de ellas merece algún comentario de ustedes. Uno es la responsabilidad de la utilización de métodos anticonceptivos en la pareja sexual, no es de la pareja, no solo de la mujer. El riesgo de la pornografía no se habla ni se enseña y lleva a los varones a creer que la sexualidad es eso. Lo veo permanentemente. El riesgo de lo que quieren hacer con sus compañeras es terrible. Después había leído otro por acá. A ver, estoy buscando, porque... Bueno, no, esos dos. Y después me llamó la atención este comentario de Caro, que dice, muchos docentes tampoco están capacitados. Aunque hayan capacitaciones, no son obligatorias ni en las mismas escuelas. Eso me parece que, digamos, yo soy docente, no ejerzo ahora actualmente, pero la realidad es esa, ¿no? Que hay muchos docentes que no estamos capacitados como para dar una ESI. ¿Qué comentario les merece eso? ¿Cómo podría remediarse esa situación? Porque realmente estamos con una papa caliente en las manos, los docentes, y realmente a veces no estamos capacitados para ello. Bueno, varias preguntas. Yo la primera, la de los métodos anticonceptivos, no la entendí bien. No sé a qué se refiere el compañero. No, que pero yo creo que lo que se refiere es que en general se pone el acento en los métodos anticonceptivos para la mujer y no hay tanta difusión en los métodos anticonceptivos que existen para los hombres. Digamos que esa etapa de cuidado en las relaciones sexuales debe ser para ambos géneros, ¿no? Claro, que tiene que ser una porque- discusión en la pareja, decía el compañero. en la pareja o no, digamos, porque uno puede elegir el método anticonceptivo de manera, no por estar en pareja, digamos, ¿no? Porque estar en pareja es una forma de vivir la sexualidad, hay múltiples. Acá dice, ¿ves? Toda la responsabilidad se pone en la mujer, el hombre como que no es responsable. Ese es el comentario que hace el doctor. Y exactamente, sí, porque de hecho todo lo que tiene que ver con el cuidado, la dimensión de los cuidados, siempre estuvo vinculada a las mujeres. Y en eso también cuenta la salud sexual. Por eso cuando se trabaja desde la ESI, tenemos que mirar estas múltiples dimensiones que nos atraviesan, porque simplemente enseñar a colocar un preservativo o a tomar las pastillas no alcanza. Es mucho más allá. Así que sí. Y en relación a lo que decías, Marisa, de esto de la formación docente, que en realidad me parece que es un tema fundamental, porque, a ver, nosotros venimos compartiendo, la ESI, la educación sexual integral, tiene, en esto que fuimos charlando, ustedes ven que tienen un posicionamiento pedagógico, ¿no? Esta forma de la escucha, del poder revisar la dimensión personal, cómo nos atraviesa, qué nos pasa. Bueno, este derecho que nosotros garantizamos o debemos garantizar en chicas y chicos, también lo tiene que tener garantizado la docencia. Y tener acceso a estos espacios de capacitación, de reflexión crítica, de compartir con otras colegas qué es lo que pasa, cómo podemos abordar esto de manera institucional, porque no sirve trabajarlo en soledad en una institución, no puede quedar una sola docente a cargo de todo lo que es la demanda de la ESI, tiene que pensarse de manera institucional, después puede haber referentes, porque de hecho la resolución 340 del Ministerio habla justamente del rol de referentes institucionales de ESI, pero tiene que haber un acompañamiento del equipo directivo, de los ministerios provinciales y del Ministerio de Educación de la Nación, que es el que de alguna forma baja los lineamientos generales que deben ejecutar las provincias. Las capacitaciones no son obligatorias, es verdad, no es obligatorio, no es que te dicen, bueno, si no haces esta capacitación te descontamos un porcentaje del salario, bueno. Y ahí hay toda una discusión también, porque nosotras, trabajadoras de la educación, tenemos derechos y tenemos obligaciones.
una de nuestras obligaciones debería ser la formación. Entonces, cuando te la están garantizando, uno tendría que, bueno, celebrar ese acceso. Pero pasan múltiples cuestiones. El colectivo, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 80.000 docentes. Imagínense de todo lo que nos podemos encontrar ahí. Pero la idea es que esto siga siendo sostenido y que de alguna forma hay una obligatoriedad, porque si yo tengo que enseñar teoría de conjuntos en matemática, y bueno, la tengo que aprender previamente en el profesorado, en un curso que haga de matemática, pero la tengo que llevar al aula, lo tengo que conocer. Si yo quiero aprender, no sé, las reglas ortográficas, lo mismo. Bueno, con la educación sexual integral debería suceder lo mismo, ¿no? Yo la tengo que garantizar, por lo tanto me tengo que formar. Ahora hay Además muchas hay más. formación. ¿Cómo, Carmen? No, que el Estado Nacional garantiza formaciones Claro. virtuales a través de la plataforma del Infop. CETERA también garantiza formación a la docencia a nivel nacional de manera absolutamente federal, o sea, hay o sea, el derecho a recibir formación está garantizado. Los momentos de reflexión personal llevan un tiempo, por eso también, pero fíjense el tiempo que le dedicamos al marco normativo, porque mientras ese proceso de sensibilización va pasando, el piso, otra vez voy a usar la metáfora de pensar en un colchón, es el marco normativo lo que nos acompaña en la escuela, ¿no? Yo puedo ir pensando qué siento, qué me pasa y demás, pero hay un piso que es nuestro posicionamiento ético y político para garantizar derechos, el derecho a recibir educación sexual integral, y eso es como fundante. Quería leer Sí, hay mensajito que algo estaba que acá. escribió Adrián, bueno, justamente el doctor, dice, sé que estamos excedidos, pero hoy en la ESI debe incluir la violencia digital, apoyar las leyes Olimpia Argentina y Belén, lo virtual es real, avanzó en la Comisión de Mujeres y Diversidades el martes pasado y ahora va a debatirse en comunicación antes de pasar a votar su aprobación. Sí, bueno. todo lo que está vinculado al grooming, al ciberbullying y demás, ya están garantizados como pisos dentro de la resolución 340, como también el tratamiento del aborto como problemática de salud. Fueron puntos que se incorporaron en la resolución 340 y que la resolución 419 viene a reafirmarlos y a incentivar mucho más el rol de referentes institucionales de eso. Y mucho material escrito también para acompañar a la docencia en temáticas nuevas para muchas, ¿no? Mucho material didáctico para pensar en las escuelas. Todo lo que tiene que ver con el ciberdelito es un contenido que se encuentra en los cuadernos de referentes ESI para el nivel secundario y que tiene hasta la guía didáctica de cómo trabajar esto. Todo, paso por paso y de manera gradual. Pero ya forma parte de uno de los contenidos priorizados. Bueno, bien, hay más preguntas, no voy a negar que no hay más, pero esto se puede llegar a ser muy extenso. Lo que se nos ocurrió, sí, lo que se nos ocurrió un poco con Pau que estábamos hablando era que tenemos muchas participantes, muchos y muchas participantes del interior del país y que quizás quisieran hacer algún comentario sobre la implementación de la ESI en sus provincias, digamos, cuáles son las dificultades con las que se encuentran. De hecho, bueno, está Ramona con la mano levantada. Le voy a dar la posibilidad de a ver si es una pregunta la que quiere hacer o algún comentario al respecto. Ya podés, creo, Ramona. Buenas tardes, ¿cómo están, compañera? ¿Todo bien? No, que justamente habló ya, creo que Carminia creo que es el nombre, que hay una ley, no, pero acá en mi barrio, soy de zona oeste, Merlo, en mi barrio hay muchas docentes que dicen que a ellos no tienen forma de capacitarse como con la ley ESI. Que es caro, que siempre tienen muchas dificultades. Yo soy simplemente una militante, ojo, militante territorial feminista, así que Nada simplemente es soy eso. simplemente.
ningún Nada simplemente. de simple, Ramona. Una inmensa Bueno, y militante territorial, no. exactamente. Pero viste, a veces yo no sé cómo ayudarlas porque vienen y te dicen esos problemas, ¿no? Que es caro, que le cuesta mucho y que no pueden, no tienen posibilidades de tener la ley. Sí. Yo a veces le digo, pero tiene que haber en el currículum. Yo creo que tiene que estar en el currículum educativo. Me parece a mí, se lo digo, pero bueno, como no estoy en la altura de esto, digo, bueno, por ahí estoy ignorante yo en ese caso. Pero cuando yo le escuché ahora a ustedes que decir esto, que está dentro del currículum, debería aplicarse a todos y todas, porque sinceramente tenemos todavía niños, niñas que se autoperciben y están sufriendo ferozmente, no es justo que tengamos esta ley tan linda, tan importante y está tan en peligro, porque también eso, llevemos en cuenta, está en peligro porque si viene la vereda del frente, ojo, porque primero viene por nuestra cabeza. Así que yo como feminista, desde el vamos, viste, estoy un poco preocupada por ese lado, pero bueno, eso quería saber de cómo se puede conseguir los materiales, por lo menos mínimamente para dárselo a estas compañeras, compañeros docentes. Bueno, te Bueno, vamos a Ramona, mandar. ahí Primero te ahí vamos a podemos mandar. mandarte primero para que puedan inscribirse en las capacitaciones que arrancan ahora a través de la plataforma Infod de ESI. Y después te vamos a pasar el contacto de Mirta Marina, que es la coordinadora de la provincia de Buenos Aires de ESI, para que directamente te sientes a hablar con ella, que le va a encantar y le va a venir muy bien que puedas compartirle lo que está pasando con la docencia ahí en Merlo, digamos. La provincia de Buenos Aires tiene un equipo de educación sexual integral, están trabajando, yo me pierdo un poco con el territorio provincial bonaerense, porque están divididos de manera jurisdiccional diferente a la provincia de Santa Fe, pero bueno, están trabajando en esto de poder tener referentes por partidos y que a su vez esos referentes tengan otras tutores y coordinadores que acompañen, o sea, están haciendo como una especie de llegada de la ESI de manera, en efecto, cascada, digamos, ¿no? O tener un referente en la regional de educación del partido donde pertenecen, a partir de ahí que haya coordinadores y esos coordinadores tengan tutores y así llegando a las instituciones. Pero bueno, nosotros además de pasar el material, que eso no hay ningún problema, también podemos compartir los links para que la docencia que conozcan o que quieran compartírselo puedan inscribirse en las formaciones de Infod, que todavía no arrancaron y que entiendo que todavía estamos a tiempo de poder inscribirnos, digamos. Y después en los sindicatos sindicatos bueno, CETERA, la central, que nuclea todos los sindicatos de base docentes, también hace cursos cortos de ESI y la docencia se puede inscribir a través de un link. La corte que arranca ahora, que es la segunda corte del año, ya se llenó el cupo, pero termina esta y va a arrancar una tercera. Así que también eso es un link que les podemos facilitar para inscribirse. Hay un Samsung SM A217M, que no sé su nombre, no puedo nombrarlo, pero dice: en Córdoba falta mucho desde educación y salud, desde acceso a espacios de capacitación hasta ganas de capacitarnos. Hay una brecha muy amplia de conocimiento. Esto viene al caso de que yo había propuesto que si hay gente de provincia que quiera comentar algo, estamos acá. Bueno. Sí, y Córdoba tiene uno de los equipos también más sostenidos. La coordinadora está desde el 2008 y con más cantidad de integrantes. También esa es una realidad, compañeras. Los equipos jurisdiccionales de ESI en las diferentes provincias, su gran mayoría está en una situación de precarización laboral muy grande. Son contratados, los contratos son anuales, terminan y demoran 6 meses en que cobrar el primer sueldo. Cuando cobran el primero ya le quedan 3 meses de trabajo y termina.
y al año siguiente nunca saben si les van a renovar o no. O sea, hay un déficit en eso, en que los equipos de ESI queden institucionalizados en los ministerios de educación, y eso trae una complejidad, porque se va desarticulando el trabajo. Nosotros acá en Santa Fe conquistamos ese derecho de poder quedar como titular, y eso ha permitido el sostenimiento de la tarea y el acompañamiento a las compañeras docentes también, porque ya hay hasta otro vínculo formado con los equipos supervisivos, con las directoras de las distintas especialidades del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, ustedes piensen que la mayoría de las que estamos integrando el equipo ya tenemos más de 10 años de trabajo. Entonces, eso permite que se sostenga la política pública. Por eso nosotras siempre lo que luchábamos era, sí, está bien, es por el puesto de trabajo, pero también es por los derechos de todas y todas, de todos y todas, porque institucionalizar la ESI permite no solo reconocer un derecho de las laburantes, perdón, sino también el derecho de los chicos y las chicas. No es lo mismo tener un equipo institucionalizado que no tener. Y eso muchas veces genera déficit en la implementación, porque son equipos que por más voluntad que se tenga, las condiciones laborales son muy inciertas. Bueno, definitivamente, mira, ahí justamente Samsung SM quiere hablar, así que le damos la palabra. A ver. Hola, ¿me Hola, escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, chicas? Bueno, mi nombre es Anabel, soy de Córdoba, amiga de Pau. Quiero agradecerles a todas por este espacio realmente porque es hermoso, divino, me encantó muchísimo. Y bueno, les cuento así rápidamente. Yo estoy trabajando en un programa municipal de VIH e infecciones de transmisión sexual, en donde, bueno, lo que principal hacemos es asesorar y testear, ¿no? Bueno, somos lamentablemente para este programa tan hermoso, 2 referentes a nivel municipal, de lo cual, bueno, estamos queriendo implementar este asesoramiento y la ESI en los colegios, y es por eso que, bueno, les comento de que cada vez que vamos a un colegio y hablamos con alguna directora, director o vice, bueno, siempre se nos pone una gran barrera eh, institucional que, bueno, que vemos que es por mucha falta de conocimiento desde los directivos, ¿no? Y bueno, a pesar de que le planteamos toda la problemática actual y que vamos con mucho material teórico, aún así, bueno, no tenemos acceso, ¿no? a llegar a algunos colegios, y bueno, se nos hace como muy difícil. O sea, imagínense, somos 2 referentes a nivel municipal, ¿no? En Córdoba, en toda la capital de Córdoba. Así es que, bueno, pero seguimos trabajando, le seguimos poniendo toda la onda, todas las ganas. Y bueno, nuevamente agradecida por la invitación y espero, bueno, el capítulo 2 de esta reunión hermosa. Así que muchas gracias, compañera. chicas. A seguir. Gracias. Totalmente. Gracias. Bueno, ahora sí, ya es 1:34, es bastante. Tenemos muchos comentarios, muchas preguntas, pero no podemos seguir, se hace muy extenso, así que le voy a pasar a Pau para que haga el cierre. Gracias, Marina, gracias, Carmiña, clarísimo. Gracias, Marina. Y muy, muy amena la charla, muy, muy accesible, así que muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, agradecerles a todos y a todas que estuvieron presentes. Para nosotros era importante, ¿no? Por ahí hablar de este tema de la ESI, porque sabemos que es la herramienta para que no haya, ¿no? Ni una menos y que no sigamos teniendo estas violencias y
todo lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Desde el acoso callejero, desde en el bullying de los chicos en el colegio, y de que sabemos que es una herramienta para que los pibes puedan decir, ¿no? Dentro de las escuelas que es lo que está padeciendo por ahí dentro de sus casas o en algunos otros ámbitos. Eh, bueno, a modo así de depresión, como le hicimos hace un ratito, ya le dijimos a Marina y a, y a Carminia para hacer una capacitación para adultos, ¿no? Porque nosotros por ahí que somos sindicalistas, vemos que por ahí pedimos mucho, ¿no? Que en las escuelas a los chicos los capaciten, pero si nuestros propios compañeros, que somos padres, no sabemos también cómo llegar y cómo abordar estos temas con nuestros hijos, la verdad que nos parece que es una herramienta que tenemos que tener como adultos para poder darle esa solución también a los chicos y a las chicas, ¿no? Así que bueno, lo armaremos, así que bueno, ya tienen la primicia. Así que bueno, Yo este, ya dije que sea presencial y con porroncito de despedida después. no hay problema, no hay problema. ¿El cierre es Este, con cerveza o no hay nada? Ni nos No, no hay nada. no nos movemos, sino. Y que sea viernes, así nos quedamos sábado y domingo en Capital a pasear. Ah, exacto, Tal la cual. sacamos Perfecto. a variarse por toda la capital. Por favor, por Tal Muy favor. cual. bien. Y bueno, queríamos comentarle un poco porque fuimos partícipes de las asambleas que se hicieron de Ni Una Menos, las tres que se hicieron. Bueno, y parte de lo que se va a hacer es el mismo 3J para aquellas que puedan ir a las 10 de la mañana en tribunales. Se hace un tender con fotos de deudores de cuota alimentaria, que bueno, lo armaron las compañeras de las familias monomarentales, así que las que se quieran acercar pueden ir. Y bueno, y diferentes ítems, ¿no? Que por ahí les queríamos comentar que se van a tratar, que es sobre el tratamiento de ley de cuidados y licencias en copas madrentales. Después acompañar el juicio político a la Corte para tener un poder judicial feminista. Después también en libertad a las presas políticas. La demanda al acceso a los patrocinios jurídicos gratuitos. Exigimos también la ley de reparación histórica para las travestis y trans. Reclamar la efectiva implementación de la ESI, porque bueno, nosotros por ahí, yo estoy acá en Capital Federal y bueno, ya sabemos cómo es el Ministerio de Educación que tenemos acá en Cava, que lo quieren borrar completamente, ¿no? A lo que es la ESI. Después, bueno, el pleno cumplimiento del derecho del aborto legal. Bueno, denunciamos, ¿no? Que nosotros lo hicimos también públicamente a la violencia judicial, política, mediática, que lo hicieron contra nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y el intento de asesinato. Y bueno, también que el plan acompañar se extienda, porque sabemos que los procesos de violencia de género no se terminan en 6 meses y que también, o sea, puedan cumplimentarse junto con los otros, ¿no? Con los otros planes. Y también que haya políticas de gestión menstrual. Creo que estos temas también, o sea, vienen, ¿no? Traídos desde la ESI, que por ahí, si nosotros desde las niñeces podemos empezar ya, ¿no? A picarle a los chicos y a las chicas su cabecita de cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones, de parte del Estado también, de parte del Poder Judicial, que por ahí no nos están todos los días diciendo, bueno, podés llamar al 144, y después, ¿qué pasa, no? Con todo eso te hacen dar vueltas por 1000 lados para que te tomen una denuncia. Justo el otro día también estábamos viendo de este señor cordobés, no me acuerdo cómo se llama, que, que lo acusaron por haber hostigado y violentado a su pareja, pero que no lo meten en cana. Entonces decís, son un montón de cosas, como lo que pasó con Cristina, como lo que pasa con un montón de por ahí de compañeras que tenemos al lado, de que vemos que es el desgaste continuo que tienen, ¿no? Con esta violencia institucional por parte del Poder Judicial, que por más que vayan y que estén y que presenten todos los papeles, y tienen que estar años esperando a ver si le dan alguna respuesta, pero mientras tanto seguimos viviendo con ese miedo, ¿no? Y ellos andan libres, desgraciadamente, y nosotras somos las que siempre estamos padeciendo y estamos tratando, perdón, tratando de que entre nosotras tendiendo esas redes como para poder contenernos entre todas.
Así que bueno, desde este lugar, desde este humilde lugar chiquito, que la verdad que fue creciendo y que nos enorgullece que también haya un montón de compañeras de otras provincias que se hayan sumado. La verdad que les agradecemos enormemente que hayan estado, que nos hayan volcado todo su saber. Y así que bueno, esperamos que no haya ni una menos, ¿no? Así que bueno, les agradecemos mucho y bueno, y nos encontramos el 3J en donde sea, en el lugar que les corresponda a cada una y a cada uno, ¿sí? Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en las calles. Así es. Así Nos es. vemos. Chau, Nos chau. vemos. Luego. Adiós y gracias. Adiós, adiós. Chau, chau.